En fin, el tema es redundante, casi mitológico. Se repite y se vuelve a repetir la misma opción. Y entonces pareciera que es una broma, que es un chiste y que no contiene realmente en sus profundidades el drama que acrecienta cada día que pasa, ese depósito de imposibles que es el peronismo. O sea, no es un problema ideológico, todo el mundo está de acuerdo con que lo que sostuvo Perón, lo que escribió, lo que idealizó, lo que propuso, es inapelable. O sea, nadie pone en duda eso, ni siquiera se atreve a cuestionarlo. El problema es que es un hervidero de desencuentros, es una bolsa de gatos. Y ese problema psicológico que tiene la mayoría del pueblo argentino, y es un problema de estudio, es un problema de análisis demasiado desafiante y demasiado profundo. Y entonces uno da vuelta y explora, porque la confusión trae la necesidad de explorar y decir, bueno, es posible que teniendo tantas contundencias en la mano, ideológicamente, filosóficamente incluso, y socialmente determinadas, o sea, no es que hay duda, que a lo mejor, que quién sabe, que sería posible, que... No, está todo claro. ¿Y cómo es posible que aún dentro de toda esa certeza haya tanta confusión? No es fácil. Gente mucho más preparada que uno, que proviene del pueblo, que uno no tiene esas visiones, esas luces, esa capacidad de análisis filosófico, teórico, práctico, histórico, moral, social, qué sé yo. Uno no lo tiene, pero uno dice, pero ¿y los que la tienen? ¿Y los que realmente disponen de toda esa artillería de sabiduría y conocimiento? ¿Por qué no nos alumbran? ¿Por qué no nos explican qué es lo que está sucediendo? Y claro, esa pregunta es un atrevimiento. No hay quien te lo responda. O sea, todo el mundo te habla de que potencialmente ellos son los dueños absolutos de las verdades. Pero los resultados es el problema. Cuando vos escuchás a toda esa gente que sabe tanto y que dice saber tanto, y vos le ves los resultados que han obtenido en 20, 25, 30 años, en últimos 30 años, y vos te das cuenta que están en babia igual que el pueblo y quizá mucho más. Es un tema importante, que alguien tiene que meter la mano en el ventilador y tratar de parar esa hélice que es un turbión. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy nos vamos a atrever a meternos en la cocina de los que saben y de los que no saben también. Y vamos a buscar las causales de todo este problema y este enorme desencuentro que ha traído tantas amargas y feas consecuencias. Y entonces, si no es un problema ideológico, es un problema humano. Es un problema de falta de disciplina. Es un problema de falta de contexto y de congruencia sobre el proceder. ¿Qué está en juego? ¿Qué ha estado en juego durante tanto tiempo dentro del movimiento peronista y especialmente de su dirigencia? Y sus egos, sus vanidades, sus porciones de querer ser el cacique de la tribu. Y se han olvidado de los fundamentos de la doctrina, de los lineamientos. Y eso es lo que ha producido, agigantado y acrecentado por el enemigo que sabía que ese era el talón de Aquiles del peronismo. O sea, el peronismo era una confluencia de fuerza que era imbatible. Utilizaron todos los medios habidos y por haber y no lo podían destruir. Era una fuerza homogénea. Entonces descubrieron que solamente minando sus bases había posibilidades de debilitarlo y dividirlo. Y entonces empezó a correr la dádiva, que fue lo primero de las miserias humanas que supieron explotar. La dádiva al dirigente, o sea, financiarlo, proporcionarle riqueza, dinero, bienestar, impunidad, para que se sometiera,
el sistema mafioso, la mafia, auténticamente intenso en el tiempo. Darle todo lo que necesitaban y lo que no necesitaban para comprometerlo y después someterlo por las ideas. Esa fue la base de la estructura de la división del peronismo. Y claro, detectaba las falencias por el enemigo y el proceso después fue fácil aplicarlo, porque sabían dónde rengaba el peronismo y sus dirigentes. Habían entrado en las miserias humanas y entonces ya tenían dominado el principio de la operación, o sea, la división. La fortaleza de ellos consistía en que el peronismo se dividiera y entonces lo logran con una facilidad asombrosa. Hay, por supuesto, encontronazos y chispazos de gente que se había dado cuenta de eso, pero en general avanzan el proceso y como lo ven que es eficiente, lo aceleran, o sea, le imponen un ritmo. Pero mientras eso ocurría y se desgastaba el peronismo y lo metía en luchas intestinas, es cuando aparece realmente el operativo fundamental, el determinante. Ahora bien, simultáneamente, mientras ellos ya iban tomando porciones del poder, iban instalando sus propias fuerzas, o sea, la penetración económica, o sea, la penetración corporativa. O sea, mientras la fuerza de resistencia a la nacionalidad y a toda su riqueza, ese potencial enorme que posee la Argentina de manera natural y que es el foco de tentación, o sea, es la tensión mayor del mundo de venir a pescar en un mar totalmente desprotegido. Entonces, mientras ellos debilitaban y confundían a esa fuerza que realmente era la que resistía, esa fuerza nativa, esa fuerza telúrica, esa fuerza extraordinaria, ideológica, ellos sí iban instalando porciones, como dice, picas en Flandes, iban tomando posicionamientos económicos, cediendo los gobiernos de turno que eran proclives a esa invasión, y iban abriendo puertas para que ellos se instalaran, o sea, compraban voluntades e instalaban posicionamiento. Bancos, empresas, corporaciones, concesiones de comercio exterior, concesiones de puertos, concesiones de áreas petrolíferas, en fin, una cantidad de posicionamientos naturales del país fueron cediéndose. El gobierno de Menem fue la cabeza de playa de ese gran desembarco, donde se enajena todo y se concesiona todo. Entonces se instalan ellos, se instala ese poder omnímodo que hoy domina al país. Porque el peronismo, en su lucha intestina, descuidó el frente de batalla. O sea, entró en la lucha intestina, que era la teoría del invasor, que era su estrategia en dejar que los indios se pelearan entre ellos, para que ellos le tomaran. Lo mismo pasó con la conquista de México. Quien conozca la conquista de México y haya leído, por ejemplo, a Bernal Díaz del Castillo, cuando explica que ellos buscaban que los indios se pelearan entre ellos. Por eso, cuando ellos entran en la invasión, eran 100 y pico de hombres contra millones que estaban en la tierra, pero logran convencer a una parte del indiaje para que se pelee con los otros. Y entonces avanzan. La misma teoría que ha usado el imperialismo a lo largo de miles de años. Aquí se dio exactamente lo mismo. Lo terriblemente extraño es que mientras esas batallas se daban, el peronismo fue perdiendo el poder. No solamente que se dividía y se fraccionaba, sino que perdió el poder y las posibilidades de volver a tener gobierno y poder. Entonces, le minaron todas las fuerzas que realmente eran los que temía el enemigo. El enemigo temía un planteamiento de carácter nacionalista que fuera imposible, como le fue en los primeros tiempos, tomar posicionamiento del país, tomar posicionamiento de la riqueza verdadera, que eso es lo que a ellos les interesaba.
Entonces, ahora ya esa etapa está cumplida. El peronismo ya está completamente desgastado. Aunque llegara hoy el peronismo nuevamente al poder, ya no sería ningún problema para ellos. El peronismo entraría con una deficiencia absoluta frente a un enemigo instalado, ya económicamente y potencialmente corporativo, con todos los recursos que son su fuerza natural, que es la banca, el financiamiento y lo que produce el país en sus manos, el comercio exterior, la industria. Toda la industria absoluta que mantiene a la población es de las corporaciones internacionales. O sea, el peronismo permitió en su ingenuidad, porque la verdad y la incapacidad de su dirigencia le cedió todos los espacios al enemigo. Entonces, cuando hoy un peronista que se dice dirigente se presenta como defensor de la nacionalidad, y da tristeza, porque él forma parte de la entrega del país. O sea, aquí no entregó nadie el país más que el peronista dirigente, que por su incapacidad, por su falta de luces y por su falta de grandeza en muchas ocasiones, no logró la unidad para enfrentar al enemigo que era el que venía por todo. Hoy ya el peronismo no podrá unificarse jamás. Es decir, se va a unificar en volumen, pero no va a tomar el poder. El poder, ya lo confesó Cristina, el poder del peronismo en el gobierno nunca pasará del 25%. O sea, nosotros estamos designados y condenados a ser colonia. Ya no tenemos más posibilidades. Ahora, me acabo de enterar ahora, el contrato, el acuerdo de Madrid. Yo no sabía que al terminar las guerras Malvinas no se había llegado a un cese definitivo del fuego. Y hoy me acabo de enterar de que se firma en Madrid un pacto o un contrato o un acuerdo donde se ceden todos los derechos sobre el mar territorial argentino. O sea, me acabo de enterar hoy, increíble, y esto está en internet, que cualquier movimiento que nosotros querramos hacer en el sur, ya sea en barcos, en aviones, en lo que fuere, tenemos que pedirle permiso al Reino Unido. Si no, nosotros no podemos movilizarnos en nuestro propio territorio y en nuestro mar austral. O sea que dependemos, estamos sometidos ya a los ingleses. Y entonces se dan cuenta ustedes que hemos perdido el poder. Hemos perdido todo el poder. El peronismo ha perdido. Y es triste, y para mí a mí me mata esto, a mí me revienta, porque tantos años de lucha inútil y tantas veces que nosotros estas cosas que estamos conversando ahora las hemos tratado de difundir y hemos tratado de explicarlo. Y claro, estos tontos, por unas miserables monedas, han entregado el país. O sea, si hay alguien, un traidor verdadero en el país, es el dirigente peronista, no el peronismo. El pueblo sigue con su ingenuidad y con su integridad absoluta. Si se hiciera un llamado a la voluntad popular bajo la égida del peronismo, y concurrirían todos, un 60% de la población. Pero eso no va a ocurrir porque ya ahora hemos perdido el poder. Y conviene, ya nos direccionan, tienen los medios de comunicación en sus manos, nos direccionan lo que pensemos. Nosotros salimos a opinar después de escuchar a la televisión. Hemos perdido el país, lamentablemente, y con una tristeza enorme le comento esto. Hemos perdido el país. No tenemos moneda, no tenemos industria, no tenemos capitales, no tenemos fuerzas políticas, no tenemos dirigencia. Todos se han prestado para esta vil y canallesca entrega. Pero yo también me pregunto a veces, ¿y qué hubiera pasado si alguien hubiera querido resistir? O si hoy alguien pretendiera resistir, ¿cuál sería el destino nuestro? Si nosotros hoy decidiésemos, porque viniera algún iluminado que nos explicara esto con mayor claridad y nos dijera, hay que reaccionar frente a esta invasión, ¿qué pudiéramos hacer? Seríamos destrozados desde cualquier punto de vista que se observe y se imagine.
no tendríamos posibilidad de ir. Ya hoy nos corren con la policía. Nos han sacado del país, hermano. Nos han dejado en la miseria. Por culpa de los nuestros. Por culpa de esos miserables que habría que encarcelarlos a todos por atorrantes y por imbéciles. Más por imbéciles que por atorrantes y dañinos y corruptos. Entonces, hoy no te podía hablar de otra cosa. No quería decirlo, te digo de verdad. No quería, pensé hacer ese video porque es imposible aceptarlo, ¿me entendés? Es imposible aceptarlo. Pero si hay traidores en Argentina, es la dirigencia peronista. Esos sí son traidores. Esos entregaron el país. Esos son los que han entregado la República Argentina al enemigo invasor. Y ahora tienen el 70%, 75% de todo lo que hay en el país, en sus manos. Y nosotros somos sus esclavos. Y seguiremos siendo por eso ellos contraen ahora compromisos a 100 años, porque para ellos no existe el tiempo. El futuro es de ellos. Anteponerle a las fuerzas del poder que gobiernan una condición tuya, una sola. Te pregunto, ¿no? En fin, hermanos, nos han faltado ideólogos, gentes probas de talento que hayan pensado en la patria con honestidad. Nos han encerrado, nos han entregado atado de pies y manos al enemigo y hoy todavía se pasean por las calles y andan recogiendo retazos del naufragio. Entonces imagínate en qué ha quedado todo. Te digo de verdad, no sé hasta cuándo durará esta larga noche.